Julio de 2020, la OMS descarta que haya transmisión de coronavirus a través de la comida. Agosto de 2020, hay controles estrictos en China, donde surgió la pandemia, de los empaques de sus alimentos por riesgo de transmisión de COVID-19. Y con ese preámbulo, un poco de antecedentes, pasamos a lo que sería este marco conceptual, del que ya se ha hablado mucho. Coronavirus es un término masculino y es el nombre común de un conjunto de virus que causan afecciones respiratorias. Pero la cepa viral, es decir, la familia genómica, biológica, bacteriana, o viral en este caso, de virus, que es un conjunto de organismos de la misma especie genómica, el nombre que tiene es SARS-CoV-2. Cepa viral es femenino, y femenino también es COVID-19. Cuando nos referimos a COVID-19 tenemos que decir la COVID-19 porque es una enfermedad causada por el coronavirus. El tema también hablaba de disrupción. Debemos saber qué es una disrupción. La disrupción es una interrupción súbita, o sea, es que se termina algo, se rompe de manera abrupta un proceso. Es como que algo se interrumpe momentáneamente, rápidamente, y nos hace pasar de un estado a otro, nos saca de nuestro estado de confort. Ahora, ¿cómo fue la respuesta mundial a este proceso disruptivo? Pues fue autoritaria, fue de una cuarentena y un conjunto de medidas, considerando que la población no estábamos listos, la población no estaba lista para autorregularse. ¿Eso qué quiere decir? Que fue más fácil decir que simplemente enciérrense que construir todo un proceso democrático de solución, que por supuesto sí era complejo, es complejo. Ahora, estamos de acuerdo en que se requería una respuesta automática, directa, rápida, como fue un confinamiento, pero las respuestas rápidas e inmediatas a los problemas deben ser temporales y se debe pensar en una solución que sea permanente, que todavía no existe. Bueno, ¿cómo ha sido la respuesta en la educación? En la educación ha pasado algo similar. Por supuesto, la resolución más eficiente, más rápida de este problema es que se cierren las escuelas, ¿no? Cerrar la actividad educativa presencial. Y en la educación superior pasó algo similar, ¿no? La respuesta fue que se cierren las instituciones educativas de nivel superior, pero con una gran ventaja para las instituciones educativas y particularmente para los tecnológicos. Los tecnológicos son de las pocas instituciones en México que están preparadas para afrontar la educación a distancia. Y muestra de ello es, por ejemplo, este evento que se está organizando a distancia, basado en la tecnología, en comunicación, para poder compartir información y conocimiento. De aquí nos pasamos a algunos retos que nos está llevando esta situación actual. Esa imagen, desde que la vi, aunque es una caricatura, un dibujo, me parece muy ilustrativa de la situación. Uno de los primeros retos y desafíos que estamos enfrentando es que se está creando una brecha sociopolítica, cultural y económica que comienza desde la educación básica, desde el preescolar, y que se sigue hasta el nivel superior y el posgrado. ¿A qué me refiero con esta brecha? Bueno, a que un derecho constitucional que tenemos, que es la educación, corre el riesgo de volverse un proceso elitista. Y no quiere decir que vaya a haber personas que estén excluidas de la educación, no. Habrá personas que están excluidas actualmente de acceder a la tecnología, de acceder a los recursos, como podemos ver en la imagen. Aunque bien, consultando las fuentes oficiales, como es INEGI, por supuesto, INEGI es la fuente en cuestión de datos estadísticos en el país, nos dice que 2/3 partes del país, 74.3 millones de mexicanos, contamos con Internet, y que 38.7 millones de mexicanos, que es la tercera parte, no cuentan con Internet. Es una proporción muy alta, muy buena. Sin embargo, también hay que recordar que la infraestructura de nuestro país no hace posible una adecuada comunicación para Internet. O sea, en México no hay calidad de servicio en Internet.
a diferencia de Europa o Estados Unidos, que hay tendido de fibra óptica entre todas las ciudades. Otro reto o desafío es ya el aspecto cognitivo, epistémico, el aspecto pedagógico de la educación. Si nos referimos a la teoría del constructivismo sociohistórico de Lev Vygotsky o al constructivismo humano de David Ausubel, el aprendizaje es resultado de la interacción social, es decir, de que las personas platiquemos, socialicemos, hagamos actividades juntos, compartamos tiempo. Y ese es un riesgo y un desafío que se está afrontando actualmente con la educación a distancia. Claro, ¿qué nos queda? Pues organizar debates, mesas redondas, videoconferencias, para disminuir esa paulatina pérdida de socialización, que puede volverse en un riesgo mayor, porque actualmente una separación de 2 metros es una sana distancia en pro de la salud, pero con el paso de los años, de seguir así, se volvería en una indiferente distancia entre seres humanos. A veces nos pasa esto, estoy seguro que ya nos ha pasado a todos. Le dice alguien, oye, ¿tienes síntomas de COVID? No, y aguantándote la tos, ¿no? Porque ahorita estornudar o toser, pues es un estigma social. Antes estornudábamos y te decían salud. Ahora, ahora vaya, casi nos huyen, ¿no? Las personas cuando tosemos. Otro desafío, o reto, es la desinformación. Estamos bombardeados por una ráfaga de desinformación. Por supuesto, es profesionalmente coherente, es lo correcto que las autoridades sanitarias sean quien tomen la voz en el tema de la pandemia y que también lo hagan los científicos, que lo hagamos los académicos. Sin embargo, ha pasado algo que es sin precedentes en situaciones como esta. La voz normalmente la están tomando los medios de información, sobre todo la televisión, la radio o internet, que no son precisamente las voces que están calificadas para hacerlo. Y en muchos casos también las voces que han salido a dar toda la información pues son políticos, que no está mal, claro, si son políticos que están dentro de cargo de salud, pero pues también hay muchos políticos que toman la voz con cargos fuera del área de la salud. Ejemplos de desinformación hay varios. Por ejemplo, que pensemos que solo estar encerrados es bueno para la salud, pues hay que pensar que estamos perdiendo de sintetizar vitamina D, que es muy buena para el sistema inmunológico y que se genera en el 80% saliendo a tomar el sol. Algunos problemas también a nivel psicosocial, como las fobias, el miedo a estar encerrado o el miedo a estar en público. Hay información que no se dice, por ejemplo, está el informe de una viróloga china llamada Li Mengyan, que dice que tiene mucha evidencia de que el virus fue creado artificialmente, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos, no nos consta, pero hay información que no se dice y hay mucha información que sí se dice. Entonces estamos en una ola de incertidumbre. Pero también hay muchas oportunidades en este proceso, muchas cuestiones positivas. Les puedo decir que en ese sentido los tecnológicos, como ya lo comentaba, son de las instituciones más preparadas para afrontar la educación a distancia. Y podemos decir que el aprendizaje teórico, los modelos, los métodos, los mapas, la teoría, la historia, se aprende a veces hasta más eficiente de manera virtual. O sea que de manera virtual hay un aprendizaje significativo, eficiente, muy adecuado para lo teórico. ¿Por qué? Porque la educación virtual es organizada, es automática, permite una forma adecuada de gestionar recursos, contenidos, tiene evaluaciones automáticas, etc. Y un gran acceso a recursos. Perdón. Y la educación en línea o virtual, pues también favorece muchos otros aspectos del aprendizaje. El aprendizaje por asociación, el aprendizaje teórico, la abstracción, el aprendizaje por relación, el pensamiento lógico formal, el pensamiento algorítmico, el diseño, lo que diría Piaget, las operaciones abstractas. Entonces se aprende mejor la teoría, eso es claro, en la educación virtual es
Es indudable que la teoría puede ser más eficiente a través de la educación en línea, pero que también requiere pues mucha actualización, diseño de cursos, diseño de materiales, publicación, evaluación de los mismos cursos. Y la educación superior, perdón, en especial los tecnológicos, como les decía, son quienes más adecuadamente tienen controlados y preparados estos procesos. Estamos en un escarceo sociogenético de una actualización tanto de los maestros y como de las instituciones educativas. Escarceo, como sabemos, es como que un primer avance, una primera etapa, estamos empezando, estamos dando pininos, no como tecnológicos, sino como sociedad, en pensar en un paradigma distinto, el aprendizaje a través de sistemas manejadores de la educación virtual y en línea. Tenemos que estar desarrollando habilidades digitales, esas son oportunidades. Pero hay un desafío dentro de este contexto muy importante, que es que las instituciones educativas subyace este desafío en que el proceso de aprendizaje práctico, práctica en el laboratorio, práctica en la vida real, práctica en las empresas, en las fábricas, sí se va a ver afectado. Y va a haber una afectación que es generacional. Con las generaciones actuales, estamos hablando de esta 2019, 2020, 2021, va a haber un déficit de aprendizaje en las competencias profesionales. Si no hacemos algo para que se dosifique hasta de manera directa, me atrevería a decir un tanto presencial, prácticas, pensemos hasta en una vez al mes, sí va a haber una afectación. En esta imagen hago una comparación, un marco comparativo. Por ejemplo, en la parte superior izquierda vemos alguien que esté aprendiendo electrónica, ingeniería electrónica a través de un simulador, versus quien está en el laboratorio, ¿no? Con osciloscopio, con multímetros, con protoboards, con componentes, practicando con los semiconductores directamente. Se podrá aprender en un simulador a manejar, como vemos en la imagen de la izquierda también, pero por supuesto no es lo mismo a llevar un camión en la vida real. Y eso pensando en que del lado izquierdo se tienen las mejores condiciones sofisticadas de equipamiento, de infraestructura, de software y demás. Así, aunque haya un esquema muy sofisticado robótico de telemedicina como el que está a la izquierda, pues por supuesto no se compara en la eficiencia que es la propia cirugía, la intervención quirúrgica directa entre los seres humanos. O por ejemplo la hotelería. Por supuesto, para nada es lo mismo observar un hotel virtual en una pantalla de 2 dimensiones que estar dentro del servicio hotelero que, por ejemplo, supongo yo, Zihuatanejo se está viendo afectado en ese proceso. Y que es un lugar turístico muy bonito, muy importante en el país, que por supuesto no es lo mismo estar directo en el hotel, en la recepción, en los cuartos, en la playa, en las piscinas. Se enfrentan otros retos también, ya a nivel incluso de cuestiones de salud. Ahora sí que la salud también tiene un desafío, la salud por la salud. Un desafío importante es, por ejemplo, el síndrome de ojo seco, que por el hecho de estar expuesto mucho tiempo frente a la computadora, no producimos lágrimas, no parpadeamos, y pues hay irritación en los ojos, hay dolor, hay molestias. También provoca insomnio, el estar mucho tiempo ante la radiación y el brillo de la pantalla. Está el síndrome de túnel carpiano, que por la flexión de los dedos y de la palma de la mano en el teclado o en el ratón mucho tiempo, nos puede causar un adormecimiento, un entumecimiento de los músculos que pasan del nervio medio, que pasa por el centro de la palma de la mano. Y bueno, para estos casos es bien importante que ya que estamos tomando educación a distancia, que tengamos descanso de 5 a 10 minutos cada hora. ¿Se llevan? Eso es muy importante. Y ahorita no, sí. Perdón,
¿Hay alguna pregunta o algo así? Tú cántale a la verga, huevo. Jóvenes, si pueden cerrar su micrófono, por favor, para no interrumpir al doctor Juan. Muchas gracias. A la orden. Hablábamos del insomnio. Como sabemos, hay una endorfina que se produce en la parte occipital del cerebro llamada serotonina, que es la que, de alguna manera, al segregarla, conduce a que pasemos al estado de sueño. Pues con la exposición muy amplia frente a la computadora, se ve disminuida la segregación de serotonina, con la consecuente falta de sueño posterior. Estamos viviendo una época compleja en la que debemos buscar que la educación a distancia no se vuelva una distancia de la educación, sino que nos acerque más a la educación teórica, nos permita acercarnos a convivir con expertos de otros lugares, de otros países, a intercambiar información, pero que no se vuelva esa separación sociológica. Y que además la educación virtual, que se entienda por el concepto de que virtual quiere decir capaz, con facultad, y no por la acepción de que virtual significa que es irreal, que no es real. Un riesgo en la alimentación, disculpen aquí a nivel de meme, dice, los científicos dicen, los murciélagos son portadores de más de 300 patógenos. Y los chinos dicen, lica la sopa de murciélago, ¿no? Y eso es lo que nos tiene aquí. Bueno, cuarentena en familia, ¿qué podría salir mal? Algunas propuestas, pasaríamos prácticamente para ir cerrando, algunas propuestas que su servidor quiere compartir con ustedes y que muchas ya las llevamos a la práctica y las conocemos. No voy a decir algo nuevo, sino algo conjunto nada más. Tener las precauciones que te permitan gestionar los riesgos. Y eso ya sabemos. Utilizar cubrebocas en lugares donde hay densidad de personas. Por supuesto, es indispensable. Subes al camión, vas a donde hay 10 o más personas, usarlo. Quitarlo cuando estés en tu casa. ¿Por qué? Pues porque estás exhalando dióxido de carbono, entonces también es importante que respiremos el aire más al 100% puro que se pueda. Ya sabemos que hay que lavarse continuamente las manos, sabemos que el coronavirus, fuera de la proteína que lo compone, tiene una capa lípida, una capa como de grasa, que se disuelve al lavarse durante 30 segundos o más las manos. Limpiemos el teclado, la pantalla del ratón. Si tenemos aire comprimido, con secadora o con compresora si tenemos. Y después utilizar alcohol isopropílico o algún producto de limpieza como Lysol, ¿no? De los que te dicen que sí son contra el coronavirus. Eso después de utilizar la computadora o antes de utilizarla. Otra propuesta sería a nivel macro, o sea, a nivel macro educativo como país, como Estado, como entidad federativa o como institución educativa. Considero que es bien importante que se hagan foros como este, que se hagan reuniones, primeramente, por supuesto, en línea, en las que se analicen estrategias, riesgos, factores, qué recursos, qué materiales, y que en los que se incluya, si es pertinente, formación práctica presencial, dosificada. Ya hablaba de tener una práctica presencial directamente una vez al mes, y eso lo opino a nivel personal, lo comento porque no quiero que se piense que esto es responsabilidad a nivel de tecnológicos, no, es una postura personal, por lo que decía que se vería afectada la formación en la competencia profesional. Claro, en lo que se rotaran horarios, espacios, para que la afluencia de alumnos permita estar separados a la distancia que marcan las autoridades sanitarias. Y por supuesto tener tapete, termómetro, cubrebocas, todas las medidas preventivas. Este macroproceso, pues que siquiera privilegiando que la educación en línea nos sirve para la teoría, para la parte propedéutica, teórica de los cursos. Por supuesto, para prevenir riesgos de salud colaterales, tener pausas de 10 minutos, 5 a 10 minutos por cada bloque. Es decir, que en una hora 50 sean de clases y 10 sirvan para que suban escaleras, para que salgan, caminen, respiren,
etc. Socializar dentro de los medios que nos permite la educación en línea, con foros, con chat, con debates, con mesas redondas, hasta enviarse memes, todo con el fin de prevenir y liberar cortisol que causa estrés. Definir muy bien el precepto, el concepto de nueva convivencia, porque actualmente es un término que puede ser muy subjetivo, que puede ser sujeto a interpretación. Entonces sí hace falta que cada sitio local, cada institución, cada entidad defina qué es esa nueva convivencia dependiendo de su contexto. Qué riesgos gestionar, qué precauciones tomar, etc. Poner en una reflexiva, dialéctica, crítica, razonada, hasta dónde cuidar la salud puede tener el costo de un rezago educativo, pero hasta dónde la educación puede poner en riesgo la salud, ¿no? Entonces, sí es una acción muy responsable pensar cuánto salud, con qué dosis de educación, y cuánta educación, con qué dosis de salud, sin arriesgarse una con respecto de la otra. Y por supuesto, saliendo lo menos posible afectada la economía. Hay mucho compromiso que se requiere en la educación a distancia. Implica actualización permanente en habilidades digitales, en conocimiento de nuevas tecnologías, nuevos paradigmas. Sugerencia, alumnos, maestros, tomar los cursos EDX. La mayoría son gratuitos y son ofrecidos por universidades como Harvard, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Oxford también, tecnológicos de México, la UNAM. Realizar un marco comparativo de las diferentes plataformas, porque tenemos que mediar mucho ahora la educación entre diferentes plataformas. Consideremos cuáles consumen menos recursos, cuáles les van a consumir menos ancho de banda, su entorno, las herramientas que tienen. Una muy buena sugerencia como combinación de herramientas es Moodle combinado con Meet o con Cisco Webex o Microsoft Teams, como el que se está utilizando ahorita con Moodle. Utilizar simuladores, utilizar un poco de todo, ¿eh? Sabemos los maestros que la educación es un arte y a veces hasta es como el teatro. O sea, tienes que buscar tu disfraz, tu ambientación, tus herramientas, tu material, tu escenario y salir a él. Implementar metodologías, tanto para que alumnos como docentes adquieran esas habilidades de aprendizaje fuera del aula que se requieren ahora con este nuevo paradigma. Y establecer un modelo educativo que nos lleve a lo que es el blended learning, que es una educación ya más completa, blindada, que incluya lo virtual, lo presencial, lo distribuido, lo individual, etc. Como la Universidad de Harvard, que propone 4 modelos educativos. Rápidamente les comento. El individual jerárquico, en el que una sola persona le enseña a una sola persona, o sea, un solo maestro, un solo alumno. El colectivo jerárquico, donde un maestro le enseña a varias personas, que es la escuela tradicional. El individual distribuido, que es tu alumna, tu alumno, buscas en internet cursos y aprendes por tu cuenta, con recursos y materiales. O el colectivo distribuido, donde las escuelas, las universidades ofrecen educación a diferentes personas, en diferentes horarios, con diferentes métodos. De todos estos modelos, el que menos funciona, ya, el que está saliendo, es una sola persona le enseña a otra sola persona, el individual jerárquico. Y curiosamente ese modelo se está implementando en primarias y preescolar, donde los padres de familia se encargan ahora de la educación del hijo. Bueno, pues todo lo que planteo en esta presentación no significa la estulticia, y bueno, claro que la estulticia es como la tontería de ser temerarios, de no tener miedo, de ignorar y de pensar que no pasa nada, no. En absoluto significa eso, pero tampoco significa tener el miedo exacerbado. Entonces, ¿qué significa? Pues es tener una adecuada gestión y control de los riesgos. Por ejemplo, las 2 imágenes superiores es el temerario que no tiene miedo, que dice no pasa nada, no tomo precauciones, no uso cubrebocas, voy a las fiestas, salgo a la hora que quiero, me subo al camión, como en cualquier lugar, y ahí están. Es como que el que camina al vacío. Pero está también el que hasta para un escalón le da miedo, que ese sería el que no te me acerques porque me vas a contagiar, ¿no? El que no quiero ir a clases
ya nunca más porque me voy a enfermar. El que usa un cubrebocas de felpa y enseguida un N95 y después una careta y limpia todo. Entonces, tenemos que mediar entre saber gestionar los riesgos. Sería como en este caso, si vas a subir a lo alto, pues que lleves tu arnés, tu casco, tu cuerda, que estés observando. Entonces, es responsablemente y con los cuidados gestionar estos riesgos. Así como hay un semáforo de la salud, en un proyecto con estudiantes de maestría, 109 alumnos que tengo de maestría, que algunos los conoce el doctor Aníbal, con evidencia empírica de 3 grupos de maestría y que ellos tienen 109 alumnos, con 7 maestros, perdón, de maestría, 74 padres de familia, se logró reunir un poco de evidencia para crear este semáforo en la educación. Nivel básico y preescolar, o sea, lo que es preescolar y primaria, perdón, su estatus actual es que es caótico. O sea, hay un caos en la educación primaria y preescolar, pero está en proceso de mejorar, de regularizarse. En la educación secundaria, el proceso es caótico y ahí el semáforo pasa de rojo a naranja. Está parcialmente controlado. En el nivel medio superior, preparatoria, ya comienza a operar. El nivel superior está ya en semáforo amarillo, porque la teoría, la metodología, los textos, las tareas, los ensayos se pueden llevar muy bien en línea, pero hay una afectación en la práctica. Eso es lo que lo mantiene en amarillo, que ya les platiqué. La parte práctica sí es una deficiencia que estamos teniendo. Y el posgrado prácticamente no se ha visto afectado. Algo de información. Esto es de coronavirus.gov.mx, los datos. Actualmente 76,000 defunciones en el país. Estamos hablando a 9 meses. La tendencia es a la baja. Quienes dan matemáticas o estadística, si ven esta curva, esta gráfica de la derecha, la curva acumulada, sabrán que se comporta como una asíntota. Y una asíntota es tal que tiende a un valor, pero ya no cambia mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por primera vez se puede pensar que la curva ya se está aplanando y que precisamente si se comporta después de como una forma normal, hasta va a decaer, que sería lo ideal. Entonces, de alguna manera está un poco ya mejor en este mes de septiembre, de acuerdo a los datos oficiales. Y bueno, la pandemia nos ha traído muchas cosas buenas, muchos aspectos positivos también. Ese tiempo que no pasábamos en la escuela, en el trabajo, ahora socializamos mejor a nivel intrafamiliar. Se platica más en las familias, en la mesa, en la comida. Nos ha traído de bueno que nos responsabilizamos más de nuestra salud, somos más responsables de nuestro cuidado y del cuidado de los demás. Lo que se traduce en que somos solidarios, que como pueblo eso siempre nos ha caracterizado. Y que podemos vivir y superar procesos de adaptación, evolución, y que ante un cambio disruptivo como este, que nos tomó por sorpresa, habrá quienes se quieran resistir, pero lo mejor va a ser o adaptarnos o generar cambios que permitan revertir el cambio. Nos ha traído actualización en habilidades pedagógicas, digitales, en nuevas formas de aprender, de enseñar. Entonces estamos en la construcción más autónoma del conocimiento. Maestros se están volviendo más autodidactas, alumnos se están volviendo más autodidactas. Instituciones se están volviendo más autónomas también. Y nos está enseñando lo fuertes que como individuos, como instituciones y como sociedad o país también somos. Nos está enseñando a cuidar a las personas más vulnerables y que el sistema educativo superior, pues sí supo relativamente atender bien en un proceso muy corto, en un plazo corto, cumplir con la misión que nos fue conferida, que es la educación superior tecnológica. Y para terminar, quisiera despedirme de esta charla con esta pequeña reflexión final. Si me permiten, dice que había un rey muy, muy sabio que un día convocó a su más fiel sirviente y le pidió una tarea. El rey sabía que esa tarea era imposible, le dijo:
La fiesta de los tabernáculos es en 6 meses. Quiero usar un anillo que toda persona que esté triste y lo vea, se pondrá feliz, y que toda persona feliz que lo vea, se pondrá triste. El fiel servidor emprendió la búsqueda del misterioso anillo, pasaron meses, mas no lo encontró. Deseaba con todo su corazón cumplir el deseo del rey, pero no lo lograba. Casi se da por vencido hasta que un día próximo a la fiesta del rey, encontró el taller de un anciano joyero. Le pregunta: Señor, ¿alguna vez ha escuchado de un anillo que al verlo hace al triste feliz y al feliz triste? El joyero pensó un momento, sacó de un cajón un anillo de cobre y se lo entregó. El sirviente triste, ya casi estaba sin esperanza, ve la inscripción en el anillo y se siente feliz, o sea, pasó de estar triste a feliz. Agradece generoso con una bolsa de monedas de oro. Se dirige al palacio. El rey, que estaba ya muy triste y no creía que su sirviente regresaría, miró el anillo y una sonrisa apareció en su rostro. Todos los cortesanos tenían curiosidad por ver lo que estaba escrito en el anillo y finalmente, cuando lo vieron, encontraron una frase sencilla: a pesar de todo, esto también pasará. Y esa es la reflexión que debemos tener. No ha habido un mal que aqueje a la humanidad que la humanidad no pueda soportar y que la humanidad no pueda resolver, que la humanidad no pueda de alguna manera superar. Como país, como sociedad, como humanos, si tenemos confianza, fe, voluntad, trabajamos en equipo, buscamos estrategias, por supuesto, a pesar de todo, esto también pasará. Les agradezco. En la educación trabajamos para dejar un mundo mejor al que recibimos. Aquí mis correos. Y agradezco de nuevo la atención prestada al Tecnológico de la Costa Grande. Muy amables por su tiempo, por su atención y por la invitación. A ustedes por el favor de su atención. Gracias. No sé si haya preguntas. Así como el doctor Juan Chávez ha terminado su plática, enseguida daremos un espacio en tiempo entre 10, yo creo 10 y 15 minutos, dependiendo cuánto pregunten los jóvenes, los compañeros, colegas. Y pues como comentario, comentar al doctor Juan que muy atinadas sus observaciones, sus perspectivas, los retos también. Esta historia última, bastante acertada, muy atinada, con mucha puntería, de que no perdamos la fe, de que no perdamos la esperanza de que la humanidad tiene otra vez que sobreponerse, y una explicación también muy detallada y muy clara del quehacer docente y del papel de los tecnológicos. Muchas gracias, doctor Juan, por todas esas aclaraciones, por su punto de vista aquí vertidos, y daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Yo atenderé, bueno, el maestro Lobato atenderá las preguntas en el chat. Todos los que quieran hacer una pregunta a través del chat, las va a estar leyendo el maestro Lobato. Y el que quiera hacer una pregunta a través del micrófono, sírvase levantar la mano y atenderemos también a quien levante la mano. Entonces abrimos micrófono y empezamos a leer el chat, maestro Lobato. Enterado, así será. Preguntas entre los asistentes. Sírvase escribirla en el chat o levantar la mano. Jóvenes, colegas. Con toda confianza, jóvenes, son bienvenidas sus preguntas. Estamos, más o menos observamos, doctor Juan, número de asistentes rondando siempre los 300. Hay que recordar que a partir de junio el límite de la plataforma es 300, entonces a veces rebasábamos 315, 320 y los comenzaba a sacar, ¿no? Bien, aquí tengo una manita levantada. Kevin Raúl va a lanzar su pregunta, por favor. Bueno, más bien no es como pregunta, sino que realmente me gustó mucho donde puso el verso, que ya que cuando se hacen las prácticas en 3D y personalmente, porque realmente pues eso es muy cierto, ya que al manejar, por ejemplo,
pues, en un automóvil son diferentes cosas y fue lo que más me llamó la atención sobre lo que explicaba, pues. Y pues su conferencia estuvo muy padre, la verdad, y muy interesante. Muchas gracias. Doctor Gracias, Aníbal, gracias Kevin. Gracias a ti. Sí. Doctor Doctor, Juan, ¿algún comentario sobre esta observación? Sí, le agradezco a Kevin la observación, muy amable, y de hecho, como comentaba, realmente el aspecto crucial, el punto toral que está enfrentando ahorita la educación superior es la no posibilidad de compartir formación práctica, o sea, de la praxis, como la entendemos en la educación, la praxis, en la que los estudiantes desarrollen las habilidades que les permitirán enfrentar la vida profesional laboral. Porque, por supuesto, no es lo mismo que armemos una máquina en un laboratorio, en una fábrica, aunque sea simulada con partes impresas en 3D, si tú gustas, a que lo veamos a través de un video, a que lo veamos a través de un simulador, en el que no vamos a poder interactuar porque los seres humanos vivimos en un espacio que es cuatridimensional, o si nos vamos a la mecánica cuántica, a la teoría de cuerdas, podría ser 11 dimensiones, pero pensemos en las 4 dimensiones que conocemos: izquierda, bueno, eje X, eje Y, eje Z. Vivimos en esas 3 más el tiempo, y lo que vemos a través de una pantalla de una computadora pues son solo 2 dimensiones: eje X, eje Y y el tiempo. Y nos perdemos esa interacción, ese tocar, ese hasta descomponer, ¿no? Desarmar, deconstruir, que nos favorece mucho la construcción del proceso de formación profesional. Entonces, esa es la parte que más está siendo afectada en lo que sería la educación superior. Pero la educación teórica, como resumía, se está viendo favorecida, por supuesto, con la educación en línea también. Y gracias, Kevin, por tu comentario. No, por nada, y gracias por la conferencia, también estuvo muy bien. Gracias. Gracias, doctor Juan. Maestro Lobato, si nos gusta leer alguna pregunta en el chat. no tengo ninguna todavía. Ay, No tengo ninguna en el chat. Pero si alguien gusta levantar la mano con toda confianza, jóvenes de viva voz. Ya hay 2 manos levantadas. Así es. Hay 2 manos, es correcto. sí, adelante, Jonathan. Hola, buenas tardes. Quería, preguntar, es un poquito difícil mi pregunta, pero quería preguntar, ¿qué pasaría si volviéramos a estar el país en general en semáforo rojo, pero que el estado baje a semáforo amarillo? ¿Qué pasaría? ¿Sí podría bajar o no bajaría? Mira, como sabemos, hay diferentes contextos. Estamos inmersos en un contexto global, que es el mundo, el universo, pero también hay contextos locales. Como tú nos estás planteando muy bien, en ese sentido, la entidad federativa del Estado de Guerrero sería un contexto local, aunque claro, un macrocontexto muy, muy amplio, y que además su orografía y toda la geografía que caracteriza a su bello estado le permitiría, estoy seguro que en un tiempo va a ser de los estados que más rápido pasen a un buen estatus en el semáforo. ¿Qué le ocasionaría? Sería una situación compleja, como bien lo planteabas, porque hablaría de una especie de confinamiento como si fuese un oasis en el desierto, Sí. un confinamiento en el que lo más adecuado sería que no viajaras a otros estados y que incluso no recibieran personas de otros estados, ¿no? Lo que sería muy complejo también para la economía, para el turismo. De entrada eso pasaría, habría como una especie de confinamiento en el que la política va a intervenir bastante, ¿no? En el que la decisión o va a ser encerrarse, o lo más sano sería que ustedes empezaran a exportar la estrategia que están utilizando, porque eso simbolizaría que el Estado está trabajando bien y que convendría que esas estrategias que esté realizando el Estado
fueran compartidas con los demás, para que los aledaños, de momento, empezaran a conocerlas y empezaran a pasar a otro estatus mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la mejor posición? Que se exportaran las estrategias que se estén haciendo. ¿Qué se tendría que hacer de inmediato? Confinarse, sí, de alguna manera, esperando a que los demás estatus también cambien hacia naranja, hacia amarillo, hacia verde. Seguir con las precauciones, por supuesto, y abrir y trabajar mucho la economía local, porque eso hablaría como, el que estaría fuerte sería el contexto local, a mover más las economías locales, a que se compraran más entre las tiendas locales y menos entre las cadenas grandes, para seguir fortaleciendo ese estatus local y no se cayera, ni en economía ni en salud. Ok, sí, creo que tiene mucha razón. Concuerdo con usted en varios puntos. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable por la pregunta. Bueno, Sí muy había amable, otra, doctor. ¿verdad? Sí, doctor Juan, tenemos a la compañera, la alumna Cristian, de favor, si gusta manifestar su pregunta, por favor. Adelante, Cristian. Alumno. Alumno, perdón, discúlpame. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta era, en caso de no poder llegar a poder asistir a la escuela, se tomarían porque supongo que en algún momento determinado debemos de llegar a realizar prácticas. Sí, entonces para poder realizar esas prácticas necesitaríamos todo el equipo necesario para poder realizarlas. Debido Así a que es. si esto no llegara a un fin si todavía se siguieran aplazando las clases, siguiéramos teniendo ese problema de tener esas clases en línea, tendríamos que asistir a la institución con las medidas precautorias el día de las prácticas, o se tendrían que hacer desde casa, o ustedes nos apoyarían con los materiales, o nosotros pondremos los materiales. ¿Cómo sería? Mira, aquí creo que es una respuesta compartida, ¿eh? En este caso, como que le estás preguntando también a tu institución. Pero me adelanto si me permiten tus autoridades, a compartir mi perspectiva, mi punto de vista. Lo mencionaba como una postura personal. O sea, aquí sí, no estoy hablando yo a título de alguna institución, no. Es opinión personal, es investigación personal. Okay. Y creo, bueno, no creo, porque en la ciencia se tiene que pensar, reflexionar y evidenciar antes de creer. Bueno, considero que algo que no se ha tomado en cuenta es que, ok, protegemos la salud no habiendo clases presenciales, pero cuando tengas que trabajar va a tener que ser presencial en muchos de los casos. Entonces, si no se llevan esas herramientas, va a haber un salto al vacío, como el que mencionaba en la imagen. En la fábrica en la que te toque estar, en la fábrica en la que te toque estar, en la empresa que te toque guiar, en donde haya personas, en donde haya turismo, en donde haya compradores, negocios, pues tiene que haber algún contacto personal directo con las cosas, con las personas. Y entonces tenemos que vivir una transición que sea con riesgos administrados hacia eso. No un paro abrupto, esa es mi perspectiva, que no permita ningún contacto con la verdad, cuando después sí lo vas a tener que llevar a cabo, porque va a ser más difícil ese proceso. ¿En qué carrera estás, perdón? Ingeniería electromecánica. Muy bien, ingeniería electromecánica. Vamos a suponer que tú te vas a trabajar a la Mercedes-Benz, ¿no? Como gerente de lo que se implementan tecnologías tanto electrónicas como mecánicas, computadora de viaje de los coches, pero lo viste a través de videos, ¿no? Y en algún momento, aunque tú no lo hagas, aunque lo hagan robots en la Mercedes, te van a decir, pues opera el robot, o prográmalo, o sabes que ya se bloqueó, ahora hay que ir a destrabarlo, hay que ir a configurarlo nuevamente. Entonces, sí es un reto totalmente fuerte para las instituciones educativas,
porque cómo preservar la salud, que por supuesto es lo más importante de las personas, pero cómo apoyarles en que no haya ese déficit a nivel de práctica. Pues, ¿qué nos queda? Buscar los mejores simuladores y decir, te recomiendo que descargues tal simulador, que lo instales, te recomiendo que veas estos videos, lo más cercano de la posibilidad 2D hacia la 3D. Y desde mi perspectiva, sí debería de haber al menos una práctica por mes. Insisto, eso lo digo a título personal, y por eso me adelanté a comentarlo, porque digo, no sé si entiendo que la pregunta la haces a tu institución. La institución tendrá su propia política interna, personal, como es ahorita además a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional la política es, las instituciones están cerradas, ¿eh? Eso es un mandato de las autoridades, no lo podemos cambiar. Entonces, lo que comento es de opinión personal. Sí, no, está bien. ¿Y cómo te puedes hacer herramientas? Por el momento solo es herramientas digitales, así es. Ok. Sí, Muchas sí, gracias, doctor Juan. Gracias. No, de nada. De nada, no. Gracias, Cristian, por tu participación. Muy amable. No, okay. Muchas gracias a ustedes por contestar mi opinión. Le damos el uso de la voz a Leonardo Ezequiel, por favor. Adelante, Leonardo. Muy buenas tardes, doctor Juan Chávez. Buenas tardes. Yo simplemente quiero aprovechar este espacio no para preguntar, sino para dar un agradecimiento por la plática que nos dio, ya que pues es algo importante, ¿no? Por lo que se está viviendo, es una situación mundial, la que, como usted dijo, nadie estaba preparado para esta pandemia, y pues ahí usted nos dio algunas recomendaciones para poder combatir lo que es la pandemia. Y pues ahora sí que muchísimas gracias por tomarse unos minutos de su agradable tiempo y el darnos esta plática tan importante. Buena tarde. Te agradezco tus amables comentarios, Leonardo, muy amable. Doctor Juan. Gracias. Con todo gusto compartimos este espacio de tiempo con ustedes. Doctor Juan, tengo una pregunta en el chat, si me permite. Con todo gusto. Adriana Lara García pregunta, ¿cree que llegue a cambiar algo en el contexto y la manera de pensar de las personas cuando lleguemos al final de la pandemia? Claro, los seres humanos somos, como especie, como sociedad, le llamamos ontogénicamente, sociogénicamente y filogenéticamente, seres cambiantes, dinámicos, seres que nos movemos en el tiempo y en el espacio. Entonces, creo que si no cambiáramos en algo, de nada nos serviría esta experiencia. Las experiencias traumáticas, difíciles, nos dejan enseñanzas. Las experiencias buenas, positivas, eufóricas, nos dejan enseñanzas. Todas las situaciones nos dejan enseñanzas. Y qué mejor que las enseñanzas se traduzcan en acciones, hábitos y formas diferentes de actuar y pensar. Considero que ahora valoramos más, y lo diría primero por la familia, o sea, valoramos más a nuestra familia, ese respaldo que está ahí detrás de cámaras, a nuestros papás, a esposas, hijos, hermanos, tíos, todas las personas que nos están apoyando, las valoramos más. Yo creo que muchas personas valoran más ahora el trabajo de los maestros. Los padres de familia, o dicen, o que esto ya se acabe, o ya ni les pagamos porque hacemos el trabajo, o la verdad, qué labor tan difícil hacían. Entonces, valoramos más el trabajo de los maestros, se valora más el esfuerzo de los estudiantes que están allá detrás de una computadora, que tienen que, algunos hasta pedir prestado para ponerle saldo a su celular. Nos preocupamos más por los demás, ¿no? El hecho de quien sigue las reglas, las normas, las precauciones, claro, sin miedo. Eso es una invitación que se ha estado haciendo reiteradamente. Se preocupa por los demás, nos hemos hecho solidarios, muchas personas han renovado incluso, si me permiten hablar, hasta de fe a nivel espiritual, ¿no? Entonces, por supuesto, nos debe dejar mucho, y si no nos deja, no tuvo sentido que la humanidad haya pasado por esto, ¿no? Porque definitivamente nos tuvo que hacer crecer más como humanidad.
Muy amable, doctor. Adriana Lara, está abierto el micrófono por si gustas participar. Tengo otra pregunta aquí en el chat, si me permite, doctor Juan. Adelante, ¿no? Por favor. Pregunta Gustavo Alarcón Torres. ¿Hasta qué momento cree que se retomarían las clases presenciales sin tanto riesgo a infectarse? Esa es la pregunta como decían antes, del $1.000.000, ¿no? O algo así. Como observamos la presentación, como la inicié, y no quiero decir así como que nadie sabemos, pero sí tener una postura socrática de solo sé que no sé y que tengo que prepararme para saber, ¿no? Decía, la propia Organización Mundial de la Salud pues, ha tenido muchas deficiencias evidenciadas, que yo sí confiaría en que no son deliberadas, sino que son por desconocimiento, que también los tomó por sorpresa. Entonces, si la autoridad de salud a nivel mundial no tiene certeza, realmente nadie tenemos certeza. Yo lo que sí comentaba, lo decía con la gráfica que se presentó, que está en el sitio de coronavirus.gov.mx, es que la vida, las propias bacterias, los virus se comportan curiosamente de acuerdo a modelos matemáticos. Eso es muy curioso. Y que sabemos que con ecuaciones diferenciales se puede de alguna manera predecir, ¿no?, su comportamiento. Entonces, de acuerdo a las gráficas, de acuerdo a los datos, a evidencia, que eso sí tenemos, evidencia científica, a hechos, se ve que ya empieza, primero, la curva a aplanarse. Después, confiemos en que se va a hacer como una curva normal y va a empezar a caer, ¿no?, como una campana de Gauss. Y que, de ser así, pues esto, no sé, o sea, estaríamos hablando de procesos de ya pocos meses. Incluso nos han dado la buena noticia de que es posible que Campeche, si no me equivoco, y Chiapas regresen próximamente, ¿no?, ya a clases presenciales. Y de seguir así, estamos considerando, y eso es nada más como una especulación, es especulación. Especular es, pienso, nada más que así va a ocurrir. Cuestión de meses que serían entre 6 y un año, ¿no?, así, entre 6 meses y un año. Ese es como mi pronóstico, pero por supuesto, insisto, desconocemos, definitivamente desconocemos. Es un pronóstico, considero realista, entre 6 meses y un año. Muchas gracias, doctor. Siendo optimista, pudiera ser que ya el siguiente ciclo, siendo optimista, que ya en enero pudiéramos volver. Así es. No, gracias a ustedes por la pregunta. Ojalá y así sea. Tenemos otra pregunta en el chat, si me permite, doctor Juan. Sí, Pregunta Jesús Honorato Rebollar Salas. Doctor, ¿qué pasará cuando llegue la vacuna? ¿Se pondrá en verde el semáforo epidemiológico? Bueno, de nuevo, me reitero en la respuesta que di anteriormente. Me reitero en el desconocimiento, en el sentido de que mi área no es la salud, ¿no? Mi área es la educación, básicamente, y sobre todo la educación superior. Y que sí me gusta investigar sobre salud, por supuesto, me gusta investigar de sociedad, de política, de economía y demás, ¿no? Entonces, aclarando desde mi perspectiva de no ser alguien que conozca de salud, o no a profundidad, considero que va a haber muchos aspectos, desde económicos. Pensemos en lo económico. Va a haber una batalla, una competencia feroz entre los productores farmacéuticos de estas vacunas, entre cuál logre colocar más venta en el mercado, en los gobiernos. Eso va a pasar. ¿Qué va a pasar a nivel de salud? Es una buena noticia, ¿no? Porque sabemos que los virus no se combaten con antibióticos como las bacterias. Los virus requieren antirretrovirales, requieren vacuna precisamente. Entonces es una buena noticia para la salud que haya disponibles diferentes vacunas. Va a haber un periodo, y esa es otra cuestión, en el que será como una especie de prueba, Las primeras personas, los voluntarios,
son los que van a, por un lado, pues, a estar protegidos más pronto, pero por otro lado son quienes posiblemente van a sufrir los primeros daños colaterales, los efectos secundarios, y van a ser de alguna manera una especie de conejillos de indias por esa situación. Pero después se va a estabilizar, va a llegar un momento en que esta pandemia, seguramente este virus, va a pasar a ser uno de los estacionarios y que confío yo en el año 2030, por ahí, si vivimos, ojalá que todos estemos en ese año, voltemos hacia atrás y digamos, en 2020 pasó esto y sea parte de los anales de la historia, ¿no? Nada más. Y estemos enfrentando ahora el nuevo reto, ¿no? El nuevo desafío como humanidad para entonces. Pero van a pasar varias de ese tipo de situaciones, ya que haya vacunas. Pero por supuesto, esa va a ser una buena noticia, ¿no? Que la haya, y que haya pues un conjunto disponible, y que todas, debe ser importante, evidencien que son efectivas y que tienen el mínimo de efectos secundarios. Gracias, doctor. Si Sí, pues nos claro. permite abusar de su tiempo, tenemos otras 2 preguntas aquí en el chat. Yo aquí más bien, el tiempo es ustedes, yo por supuesto aquí estoy a vuestra disposición en cuanto a tiempo, con todo gusto. Muy amable, doctor. Y ahí, maestro Lobato, daríamos paso a estas 2 últimas preguntas. Si hubiera una tercera, cerraríamos con la tercera pregunta para ya ir también a punto de clausurar esta conferencia, pero aprovecho el paréntesis para un comercial, ¿no? El doctor Juan Chávez, a todos los asistentes, nos acompañará nuevamente a las 3 de la tarde en esta misma modalidad, en el cual dará una plática acerca ahora de oportunidades de negocios en tiempos de pandemia. Es decir, es otra temática, pero muy atractiva, jóvenes, así que inviten a sus compañeros. Los esperamos a las 3 de la tarde. Si queda alguna pregunta aquí respecto a esos temas o en el aire, podemos aprovechar el espacio nuevamente hoy mismo a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, hay 2 preguntas pendientes. Si surge otra, serían 3 y con esa cerraríamos para muy bien, gracias. irnos preparando al siguiente evento y para que también el doctor Juan esté bien afinadito para las 3 de la tarde. Bueno, adelante. Pregunta Blanca Estela García Bedoya. Doctor Juan, ¿cómo cree que sea la nueva normalidad en caso de que se lograse volver a clases presenciales? Perdón, no escuché bien, no sé si la pudiera repetir. Claro, con gusto. Sí, Blanca Estela García Bedoya pregunta, ¿cómo cree que sea la nueva normalidad en caso de que se lograse volver a clases presenciales? Bueno, comentaba en las diapositivas que es un concepto que no ha sido definido, ¿verdad? A mí, curiosamente, y por eso decía que estamos ante una ráfaga de desinformación, curiosamente sí debemos hablar de una nueva forma de vida, sí, pero como que un término nueva normalidad, creo que fue construido como un proceso de medios de información, que ya se está utilizando mucho, que se ha extendido demasiado el concepto de nueva normalidad, pero que si lo buscamos. Doctor, de favor, ¿podría activar su micrófono? Sí. Perdón, ¿no se escuchó parte de la respuesta o nada? Sin querer lo desactivé. Bueno. Fue solo un instante, sí se escuchó. Decía que este término... que este término de nueva normalidad se ha acuñado como término, pero no como concepto. Y lo primero que tendríamos que hacer es definirlo, ¿no? Definir qué es nueva normalidad. Considero que sí debe haber una nueva forma de vida, sí, por supuesto. Y esa nueva forma de vida tiene que ver con que seamos más responsables, por supuesto. Yo creo que nos va a dejar la enseñanza de que tenemos que ser más responsables, esa es una. 2, de que tenemos que pensar los problemas a futuro, no solo para el presente. Hay países en los que los planes son a largo plazo, a 20 a 30 años, entre ellos contemplada la salud, aunque en esta ocasión ningún país estuvo listo para enfrentar, algunos sí mejor que otros. Entonces, ¿qué nos va a enseñar también? A que nos sepamos preparar para el futuro, para problemas futuros.
que cuidemos más de nuestra salud, que caminemos más, aprovechar mejor nuestra vida, ¿no? Que nos demos cuenta que tenemos que socializar más con los demás, estar mejor con nuestra familia, ser más, vaya, aprovechar hasta cada minuto intenso, instante de nuestra vida. Entonces, ¿cómo va a ser? Seguramente va a haber algunas reglas, protocolos muy claros de cómo actuar en las instituciones, de los grupos ya no van a ser de 20, 30 alumnos, seguramente ahora va a haber grupos de 12, 15 alumnos, supongo yo. Los horarios también se van a modificar, la forma, protocolos para entrar a las tiendas, para entrar a lugares, todo eso sí va a cambiar, ¿eh? Por supuesto, todo en pro como de una especie de sociedad más ordenada. Pero no debemos olvidar también que dentro de eso está que debemos socializar cercanamente con las personas también. Gracias. Kevin Raúl, ¿deseas plasmar tu comentario, por favor? Kevin Raúl Balanzar Rosas, por favor. No, era a lo que había comentado más bien mi compañero Jesús sobre cuando llegue la vacuna. Realmente pues tengo entendido que la vacuna llegará bien, pero pues también nuestro sistema nos afectará también. Haga cuenta que en una forma a cómo reacciona nuestro sistema. No sé si me explico, porque pues a algunos les afectará y a otros les hará bien. Es lo que te entendí en una publicación que leí sobre realmente un científico o algo así. Que los que no estén preparados realmente con un buen sistema les afectará, y los que estén con un determinado sistema les hará bien. Algo así entendí. Muy bien. Aprovechando el comentario de Kevin, pues yo cerraría con algunas recomendaciones. Bueno, no sé si la pregunta de Kevin fue la última o había una tercera, pero sí cerraría con algunas recomendaciones a propósito de lo que mencionas, Kevin. Aprovechen el sol magnífico que tienen allá en Ixtapa, en Zihuatanejo. Excelente el sol. Tomar el sol, claro, o sea, es el mismo sol de todo el mundo, ¿no? Pero el lugar privilegiado que tienen, la ubicación tropical privilegiada que tienen, porque el tomar el sol ahí en el trópico sintetiza vitamina D, que es lo que les decía. El 80% de nuestra vitamina D es tomando el sol. La vitamina D es fundamental para tener un sistema inmunológico fortalecido. El estar a la altura del nivel del mar, aprovechenlo, están también en una situación privilegiada, favorece que no haya enfermedades cardiovasculares. De hecho, la evidencia es que quienes viven a nivel del mar se enferman mucho menos del corazón, de enfermedades del sistema cardiovascular. Lo que comentaba, o sea, está bien lo del uso de cubrebocas, por supuesto, es para prevenir, pero lleguen a su casa y hay que quitárselo y lavarlo, o cambiarlo por uno nuevo. O sea, son situaciones que parecieran así como muy cotidianas, pero que por supuesto tenemos que tomar en consideración. Asistamos a nuestras clases de manera teórica en línea actualmente, que es como, está haciendo un gran esfuerzo en la educación superior tecnológica en brindarnos educación a través de medios digitales. Aprovechémosla. Y también el día que se vuelvan a abrir las puertas, aprovechemos muy bien la posibilidad de desarrollar la parte práctica que es la que está viendo un poco más afectada. Muy amable, doctor Juan. Sí, no, con gusto. Queremos agradecer el comentario de Kitsia Erandi Sánchez Bello, creo que es de licenciatura en Contaduría de séptimo semestre. Muy amable por tus palabras. Y cedo el uso de la voz al doctor Aníbal para cerrar la videoconferencia, por favor. Gracias. Sí, gracias. Maestro Lobato, gracias por mencionar el comentario. Yo me voy a permitir leerlo para que nos demos cuenta más o menos de a través de Kitsia el sentir que hay seguramente en todos los que coinciden con ella, ¿no? Dice Kitsia Arandi Sánchez Bello, dice, lo mío no es una pregunta, es más un comentario. Estoy realmente agradecida del manejo que ha realizado el ITCG. Es una escuela comprensiva, profesional y preparada, pues he observado que los docentes se han preocupado por capacitarse en el correcto manejo de las TICs.
plataformas o programas que se han estado utilizando. Por otra parte, me atrevo a decir que la gran mayoría de la comunidad estudiantil actualmente estudia y trabaja debido a la necesidad que surgió bruscamente. Es decir, la economía de las familias se quebrantó. En conclusión, la sociedad se ha vuelto más empática y consciente. Me agrada que a pesar de las circunstancias estamos aquí esforzándonos por no descuidar nuestra carrera. Efectivamente, Kitsia lo mencioné al principio, ¿no? Es un esfuerzo muy grande en tiempo, dedicación, trabajo, organización, que este tecnológico de la Costa Grande ha realizado en esta semana con motivo del aniversario y que seguramente están haciendo muchos otros tecnológicos y todo el sistema tecnológico y educativo superior del país. En este sentido, compartimos, hacemos esa reflexión del gran esfuerzo de todos los colegas docentes, personal administrativo que está atrás de todo este trabajo, ¿no? Muchas gracias de parte de todo a la comunidad tecnológica, a tu comentario, Kitsia. Y bien, vamos a cerrar esta magnífica, la verdad, magnífica conferencia. Rebasamos a veces los 300 participantes, hubo un pico como de 320, 317. Y también más de 10 preguntas, ¿no? Algo muy loable. La participación de ustedes, alumnos, significa que sí les orilló a plantear comentarios, incógnitas, preguntas, y obviamente las respuestas del doctor Juan han sido muy satisfactorias. Ha dado su punto de vista, ha externado conclusiones, ha dicho más o menos lo que puede prevenir, lo que puede venir, en base a todo lo que él ha investigado, en base a su experiencia, en base a sus estudios. Entonces, concluyendo, ojalá que haya sido 100% satisfactoria para todos los participantes. Sin más, en este momento de mi parte, le cederé la palabra a la maestra María Magdalena Béjar Chávez, quien nos hará el alto honor de entregar un reconocimiento por esta plática al doctor Juan Chávez Durán, representando a la maestra en ciencia Margarita Ramírez Bravo, que es la directora de nuestra institución, Tecnológico Nacional de México, Campus Costa Grande. Adelante, maestra Magdalena. Gracias, doctor Aníbal. Bueno, pues primero darle las gracias al doctor Juan Chávez Durán. Reciba un afectuoso saludo por parte de nuestra directora, la maestra Margarita Ramírez Bravo, que en ese momento debe de estar con las ocupaciones que le están atendiendo precisamente en dirección general, porque todo es de manera virtual. Pero obviamente ya se da el espacio para decirle, por favor, atiéndanme a todos nuestros conferencistas, agradezcan de mi parte, porque es un evento que está enmarcado en nuestro 32 aniversario y que de alguna manera tratamos de que invitar a gente de renombre como usted para que venga a vertir algo de lo que ustedes, de sus conocimientos hacia nuestros alumnos, que ciertamente ellos están preocupados porque están en casa y no están yendo a la escuela, pero bueno, la información puede llegar desde cualquier punto, ¿no? Puede ser desde la manera virtual y es una buena manera de hacernos llegar la información. Bueno, sin más, me voy a permitir leer el reconocimiento y dice así: Secretaría de Educación Pública, el Tecnológico Nacional de México, Campus Costa Grande, otorga el presente reconocimiento a Juan Chávez Durán por haber impartido la conferencia Perspectiva de la Educación Superior en un proceso disruptivo como la pandemia de 2020. En el ciclo de conferencias internacionales, El mundo y la nueva normalidad, dentro del marco del 32 aniversario del Instituto. Cihuatanejo de Sueta, Guerrero, a 24 de septiembre de 2020. El folio TGNM ITCG 4001-2020-010-22. Firma Margarita Ramírez Bravo, directora. Pues ha sido un placer, doctor, por venir a vertirnos parte de sus investigaciones, como bien lo dijo. Esta es una investigación que llevó con sus alumnos y muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, por asistir a esta conferencia. Gracias a ustedes y realmente con el hermoso mensaje que les dio la alumna Kitsia ya no había más palabras que agregar.